bueno, me hace mucha ilusión estar aquí hoy en Canarias y vengo yo a, como me introducía, ¿no?, el compañero, a hablar, digamos, de la cuestión, digamos, más política o más estratégica de cómo hacemos viable esos futuros posibles y cómo hacemos esa tierra habitable, ¿no?, partiendo de un poco de las dos ponencias anteriores. Aquí abajo he puesto un poco los logos de los numerosos espacios de donde participo y un poco lo que voy a contar ahora, digamos que es un aprendizaje de esos diferentes espacios, especialmente aquí donde pone ACTA, que es la Asamblea Catalana para la Transición Ecosocial. Entonces, digamos que son reflexiones bastante colectivas y compartidas. Entonces, para empezar, quería empezar con una pregunta, que es: ¿qué futuro nos espera? Tenemos claro que el futuro ya no va a ser igual, que el mundo no va a ser igual que el que conocemos a día de hoy y que nos adentramos, ¿no?, en una era desconocida y en otro mundo, ¿no?, un mundo diferente. ¿Qué va a determinar ese mundo? Por un lado, en cómo reaccionemos a la urgencia del momento, es decir, que si tenemos la capacidad de reaccionar a tiempo y no llegar a los grados de 4 o 5 grados que comentaba el Richman hace un rato, pues pronosticando la extinción de la especie humana. Entonces, el futuro va a ser determinado por si reaccionamos a tiempo y con la ambición suficiente. También vamos a vivir un mundo que reaccionemos más o menos a tiempo y con más o menos ambición, sí o sí, el mundo va a ser diferente en el sentido de que vamos a experimentar los efectos de una crisis ecológica que ya es una realidad, es decir, va a haber un agotamiento de los recursos materiales energéticos, vamos a vivir, y ya estamos viviendo, los efectos de la crisis climática y del calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí o sí, nuestra sociedad, nuestra economía va a tener que adaptarse a una nueva condición biofísica, ¿no? Entonces, por eso decimos que la transición ecológica es un hecho, eso no es una disputa. Es decir, la sociedad en el futuro va a ser diferente, nuestra economía va a ser diferente, nuestra política va a ser diferente y va a ser determinado por ese nuevo contexto biofísico. Y aquí, y voy a la tercera idea, lo que va a determinar ese futuro va a ser cómo llevemos a cabo hoy esa transición, en base a qué intereses van a responder esas transformaciones y quién va a liderar esos cambios, ¿no? Digamos, la disputa entonces hoy está en el cómo hacemos frente a esa crisis ecosocial o esa crisis ecológica y cómo generamos esos futuros, ¿no? Y pues por eso he puesto también el dibujo de la encrucijada, porque realmente estamos en un momento de encrucijada y lo que hagamos hoy va a determinar, digamos, las próximas, bueno, pues como decía el Muiño, pues la nueva, o sea, estamos en un momento que nuestra escala humana va a determinar la escala geológica, ¿no? O sea, los tiempos humanos de hoy van a determinar el futuro geológico de la Tierra. Entonces, como decía, puede ser que nuestro futuro pues esté determinado por los intereses del mercado, ¿no?, yendo a escenarios, digamos, dominados por un capitalismo que sería el capitalismo verde. Puede ser que los intereses de esos cambios estén centrados estén basados o estén liderados por nuevos fascismos donde que quieren cerrar las fronteras y que quieren que los pocos recursos que queden sean solo por unos pocos y con una mirada pues etnicista, y etcétera, ¿no? Algo que tal vez también nos suena.
Y puede ser, ¿no? O puede ser que esas transformaciones se piensen desde el bien común, desde el vamos a generar un futuro para todas las personas, para todas las especies, y que eso esté liderado o más bien por el Estado, con una presencia fuerte por el Estado, o más bien liderado por la sociedad civil organizada, ¿no? Posiblemente el futuro no va a ser ni uno de esos 4 escenarios y va a ser lo más probable es que sea un escenario mixto, pero ese cuadro que os comparto ya nos muestra las tendencias que hoy hay, que nos muestran los posibles caminos que podemos transitar, ¿no? Nosotros cuando hablamos, evidentemente, si hablamos de una transición ecosocial y de un futuro posible, nos situamos, digamos, al lado derecho de ese cuadro, perdón. Ahora no se me pasa. ¿Qué? Espera, sí. Vale, y hablamos de transición ecosocial. Entonces, el futuro que nosotros que planteamos, digamos, el único futuro viable social, bueno, el único futuro viable sería una transformación, pasaría por una transformación profunda de nuestro sistema económico, de nuestro sistema cultural y político, de manera que lo podamos situar dentro de los límites planetarios y de manera que pueda garantizar una vida plena y buena para todas las personas, para todas las especies y para todas las generaciones futuras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio ecosocial, que ya se ha hablado mucho en la anterior parte del cambio ecosocial, estamos hablando de eso, de reorganizar nuestra vida en común dentro de esos límites planetarios, sí, pero de manera que todo el mundo pueda tener ese futuro. Y eso, digamos, tendría que ser bueno, digamos, nuestra obsesión o pues ese es el cambio de rumbo, digamos, que planteamos, ¿no? Entonces, ¿cómo activamos, partiendo del momento crudo, digamos, en el que estamos, cómo podemos activar un cambio de rumbo? Vemos que todo esto técnicamente es posible, pero el reto es que sea políticamente viable y, sobre todo, culturalmente deseables, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que nuestro principal objetivo debería ser que una mayoría social desee y luche por esa transición ecosocial, por ese cambio de rumbo, ¿no? Hasta aquí, digamos, estamos de acuerdo. Partiendo de ese objetivo, será importante, por un lado, confrontar ese sistema ecocida activando la rabia y la indignación, ese sistema ecocida que agrade nuestros territorios, que agrade nuestros cuerpos, pero no será suficiente y claramente no es suficiente porque venimos hace años y años trabajando, digamos, a veces en esa dirección o en un ecologismo, digamos, de defensa del territorio. Entonces, también será necesario que una mayoría social desee ese cambio de rumbo, ¿no? Y creo que nuestra principal obsesión tendría que ser generar las condiciones favorables para que eso así sea, ¿no? Aquí hablo de generar un ecologismo para el 99%, es decir, necesitamos generar un ecologismo de mayorías que aquí no incluyo, digamos, el 1% del más contaminante del planeta, pero sí el 10% más contaminante del planeta, que somos las clases medias y las clases populares del norte global, ¿no? Entonces, la grande tarea es cómo hacer deseable o al menos aceptable ese proyecto para toda esa gente. Entonces, varios objetivos. Para avanzar en esa dirección, una primera idea sería que hace falta resignificar nuestra narrativa, ¿no? También Eduardo ya ha hablado mucho en ese sentido, pero nos encontramos en un momento de que necesitamos superar la parálisis distópica. La fin del mundo ya está muy vista y para todo el mundo parece que el futuro va a ser, pues eso, un apocalipsis, ¿no? Resultado de todas las series distópicas en las plataformas, etcétera, que hemos recibido, más que tú abres la tele y ves pues el Dana de Valencia, los incendios de California, etcétera, y todo eso te reafirma que el futuro será peor
que el presente, por tanto, ¿por qué luchar? ¿No? ¿Por qué activarme? ¿Por qué movilizarme? ¿Por qué luchar? Y eso genera mucho desafección política. Entonces necesitamos imaginar el futuro y hacerlo como un acto subversivo y salir de esas miradas catastrofistas. Necesitamos también, también partimos de un momento en que la gente, la mayoría social está en una situación, cuando le hablas de crisis climática, siente rabia, angustia y tristeza, son las emociones que le genera a la gente. Porque no tanto por los efectos de la crisis climática, sino por la inacción política. O sea, hay una desafección política gigantesca y cada vez más gente, aquí os traigo datos de Cataluña, pero cada vez más gente piensa que no hay nada que hacer porque no hay ninguna respuesta política ni social a la altura de la crisis ecológica. Luego, otra idea a nivel de relato, que es que tenemos que superar a un cierto imaginario de un ecologismo que llevan 30 años inoculándonos, ¿no? Aquí pongo algunos datos. Uno es el ecologismo individualizador. Por mucha gente, cuando hablamos de la cuestión ambiental, de la crisis ecológica, termina reduciéndolo a la idea de que el ecologismo va de reciclar, de comprar un tomate ecológico con una tote bag embajo de casa en la tienda ecológica, y no va de eso. Y eso es un problema. Y tenemos que superar esa idea de la idea solo del consumo responsable. La institucionalización y la politización del ecologismo también nos ha perjudicado, ya que ha traído a la cuestión ecológica en un lugar muy neutro, usando palabras como medio ambiente y sostenibilidad, que son palabras y términos en que todo el mundo está de acuerdo y donde no hay responsables y no hay conflicto. Y para tratar la cuestión ecológica se tiene que apuntar responsables y se tiene que abordar desde el conflicto, porque estamos hablando de una agresión a la tierra y a nuestros cuerpos y a que nos están robando el futuro. Entonces, tenemos que politizar la cuestión ecológica y sacarlo de ese lugar neutro en que todo el mundo viene de acuerdo. Un otro método que he usado es la abstracción de que vamos a luchar contra el cambio climático. No luchamos contra el cambio climático, luchamos contra los responsables políticos, contra ciertas élites, contra ciertas empresas que nos han llevado al caos climático y que están poniendo la vida del planeta en riesgo. Luego también venimos de un ecologismo muy conservacionista, ¿no? Que parece que solo nos preocupa, que también nos preocupa, la conservación de las especies y de los ecosistemas, etcétera, y eso es importante, pero no hablamos solo de eso, hablamos de mejorar la vida de la gente. Recordamos que la transición ecosocial va de mejorar la vida del planeta y de la gente, ¿no? Y luego ya no hablo de las falsas soluciones y del tecnooptimismo que nos está planteando el capitalismo verde como salida de la crisis ecológica y que es una falsa salida. O sea, no vamos a salir de esa con las propuestas políticas que nos plantean, técnicas, digamos, que nos plantea el capitalismo verde. Luego, entonces, ¿qué hacemos para digamos, generar ese cambio de rumbo y construir esos imaginarios y que realmente ese proyecto, ese ecologismo sea deseable para el 99%, ¿no? Pues creo que una de las tareas es construir una propuesta en mayúsculas, con mayúsculas, ¿no? Una propuesta que incluya imaginación, ambición, deseo, pero también confrontación y radicalidad. Y 3 ideas que tienen que incorporar esa propuesta en mayúsculas, esa propuesta de futuro en mayúsculas, ¿no? Porque aquí ya no estoy hablando solo de construir imaginarios, que es importante, pero no vamos a salir de eso solo construyendo imaginarios. Necesitamos construir propuestas creíbles y posibles para la vida de la gente. Y de eso estamos hablando, ¿sabes? Entonces, 3 ideas que tendría que tener esa propuesta política si entendemos el ecologismo como un proyecto político compartido para salir de esta. La primera, tiene que ser percibido como una mejora de la vida de la gente. Tenemos que conseguir combinar la defensa de los derechos sociales, la defensa de los derechos de la tierra y la defensa de los derechos del futuro, esos 3 derechos, en un mismo proyecto político. La gente tiene que entender que la agenda social y la agenda ecológica son la misma agenda. No hay una agenda que va delante de la otra. Es la misma agenda, ¿sabes? Y que eso de llegar a la fin del mes o llegar
sea, salvar el mundo o llegar a final de mes no es un binomio confrontado, sino tienen los mismos responsables y, por tanto, lo tenemos que resolver de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar en esa dirección? Una de las ideas sería, por ejemplo, pues, todos los movimientos que trabajan desde la transversalización de luchas, ¿no? Es decir, cuando el ecologismo abraza la lucha de clases, cuando el ecologismo abraza la lucha feminista, el antirracismo, por ejemplo, el problema de la vivienda. Yo creo que el proceso que vivisteis aquí con Canarias tiene un límite, es un ejemplo muy claro sobre un camino que puede ir en esa dirección, ¿no? de articular diferentes luchas en torno a un territorio muy concreto y planteando otras posibilidades de futuro y confrontando un actual modelo ecocida. ¿Sí? Nosotros, desde la Asamblea para la Transición Ecosocial, usamos también 3 ideas para ubicar bien esto de las necesidades, ¿no? Que es que cualquier proyecto para una transición ecosocial tiene que tener 3 tipos de propuestas. Una propuesta de básicos que garantice una vida para toda la gente, pues una vida buena para todo el mundo, ¿no? Una propuesta de límites que ponga límites al crecimiento, que ponga límites a las industrias pues, contaminantes, que ponga límites a los que más consumen, a los más ricos, etc. Y 3, unas propuestas de futuro, propuestas radicales, propuestas estructurales que también tienen que empezar desde ya y que planteen como transformaciones más profundas y que permitan pensar o garantizar un futuro posible y deseable. Otra idea, más allá otra idea sería el pensar en macro y pensar en el cómo. Estoy haciendo mucha crítica al ecologismo, pero bueno, el ecologismo también, venimos de la idea en los últimos 30 años de pensar global, actuar local, ¿no? Pues bien, aquí no quiero sacar la importancia del actuar local, porque el localismo es importante, pero creo que nos hemos perdido un poco en eso. O sea, nosotros desde el ecologismo tenemos la capacidad de generar grandes diagnósticos, que la pérdida de la biodiversidad, que la crisis ecológica, bla, 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 ¿no? O sea, nuestros diagnósticos siempre son macro, sistémicos, etcétera, y nuestras respuestas son comunidades energéticas, grupos de consumo. No puede ser. Y no digo, yo trabajo haciendo esto y no con proyectos cooperativos y de base, y eso es importante, pero no solo. O sea, tenemos que tener la capacidad de dar propuestas que sean posibles, factibles y situadas en el hoy, que piensen cómo vamos a alimentar pues, la sociedad de las Canarias, ¿sabes? ¿Cómo vamos a hacer la transición a las energías renovables? ¿Cómo vamos a hacer todo eso, ¿no? Entonces necesitamos un proyecto en macro, que piense eso, las transformaciones de forma pues a tiempo, de forma justa y que sobre todo focalice en el cómo lo vamos a hacer. Sí, más allá de los típicos lemas, porque también sabemos, tal vez ya tenemos claro cuando dibujamos esos futuros cómo nos gustaría vivir, ¿no? O sea, podemos dibujar un horizonte, pero aquí el principal reto es cómo llegamos a ese horizonte desde la realidad social del hoy, desde el capitalismo de hoy, ¿no? Que también ha salido el rollo del capitalismo en las sesiones anteriores. O sea, cómo... Y eso me lleva a la tercera idea, que tiene mucho que ver con el cómo, que es que tenemos que tener la capacidad de dar una respuesta a la cuestión del trabajo. Situar la economía, nuestra sociedad dentro de los límites planetarios implica una transformación, reconversión productiva muy profunda. Eso implica que hay sectores que van a tener que decrecer por imperativo, por ejemplo, el turismo, que hoy ocupa, creo, que el 80% de la población de Canarias y eso como 50%. Bueno, los datos tal vez los sabéis vosotros mejor, yo lo miré el otro día, sé que por encima, pero me impresionó. Eso pasa para reducir la industria automovilística que tanto ocupa en España. Eso pasa para reducir la industria agroalimentaria en mi tierra. Yo vengo de Cataluña, que ahí producimos cerdos. Tenemos 9 millones de cerdos, más cerdos que gente. Pues tenemos que reducir sí o sí la industria del cerdo, la industria ganadera. Pero ¿cómo lo hacemos cuando tanta gente vive de esos sectores, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando haya crisis de suministro, cuando haya pues, crisis hídricas? Nosotros ya hemos vivido una crisis hídrica fuerte en Cataluña hace poco y se estaban planteando
¿qué pasa con la industria turística? Porque es una de las principales consumidoras de agua. Y desde el ecologismo se está planteando y confrontando, y se tienen que cerrar hoteles, se tiene que reducir la capacidad hotelera de Cataluña o de Barcelona o de las ciudades. Y ahí eso es un conflicto gigante. ¿Quién va a aprovechar de ese conflicto si nos anticipamos? Pues la extrema derecha, y es lo que está pasando. Y aquí tenemos un gran, digamos, conflicto a resolver o una gran piedra a resolver si queremos construir un planeta habitable. Es decir, pensar bien cómo hacemos toda esa reconversión y construir las alianzas necesarias con todos esos agentes. Y por último, ese proyecto tiene que ser, sí o sí, que yo le he apuntado que en ese último punto, un proyecto compartido. Aquí he puesto una cita de la Herrero, ¿no? Las transiciones deben ser procesos comprendidos, participados y compartidos. Para construir algo así, se tiene que hacer a través de una gran conversación que consigue desbloquear pues, debates urgentes y consiga cohesionar pues, diferentes colectivos, movimientos en torno a un horizonte social común, en torno a ese proyecto, un proyecto de futuro común, ¿sí? Y eso hoy no lo tenemos, y eso tiene que emerger porque, ya volviendo a mencionar la extrema derecha, ¿no? O sea, llevamos 30 años de crisis climática, bueno, de una crisis en general, y los 10 últimos años de una crisis que sea de multicrisis, y la crisis climática cada vez es más presente. La socialdemocracia no la ha sabido gestionar, hay mucha desafección y la única alternativa que se está planteando es la extrema derecha, es el autoritarismo delante la crisis ecológica, y cada vez lo va a ser más si no tenemos la capacidad de generar un proyecto a la altura, de la misma manera que tenga la capacidad de dar una respuesta y que sea realista y posible. Y por eso hace falta pues articularnos, juntarnos, gente que tal vez, y sentarnos a hablar, gente que tal vez nunca nos habíamos sentado a poder, y que realmente estamos en el mismo bando, digamos, como puede ser el ecologismo con los agricultores, como puede ser el ecologismo con la pesca, ¿no? O como puede ser el ecologismo, bueno, estoy hablando ahora desde el ecologismo, pero con múltiples actores para construir ese futuro. ¿Para qué va a servir? ¿Para qué tiene que servir ese proyecto, ¿no? Aparte de generar esas alianzas y esa gran conversación? Pues para activar, digamos, 3 estrategias, o para reforzar o alimentar las 3 estrategias de cambio, digamos, claves, para resumir, bueno, sí, 3 estrategias claves. Una sería la creación de nuevos marcos culturales. Eso nos permite, pues, construir nuevos imaginarios, ver hacia dónde podemos ir cultivando un nuevo sentido común ecosocial. La segunda es construir alternativas económicas, aparte de crear un sentido común y la parte comunicativa, necesitamos también activar la cuestión material y construir esas alternativas económicas, o recuperar también infraestructuras existentes que son públicas pero no responden a lo público sino al mercado, como puede ser en puertos, etcétera, y ponerlas al servicio de la transición ecosocial. Y tercero, pues la tercera es activar a la gente. Necesitamos claramente pues un movimiento popular de masas que pueda hacer contrapoder para poder negociar digamos, y hacer palanca para este cambio de rumbo. Un proyecto, esas 3 estrategias de cambio, y luego a nivel de tiempos o de momento, creo que tenemos que jugar o aprovechar las crisis que sabemos que vendrán como momentos palanca para hacer crecer nuestras narrativas, para hacer crecer nuestras alternativas económicas, para hacer crecer ciertos movimientos sociales. Somos pocos, somos pequeños, somos los que somos, pero esas crisis vendrán y están viniendo y son predecibles. Entonces, a nivel estratégico vamos a tener que actuar en 2 tiempos. Por un lado, la improvisación, la respuesta rápida a esos momentos de conflicto, digamos,
Y por otro lado, la planificación y la acumulación de fuerzas, que tiene que ver con ir construyendo esas alianzas y ese proyecto de base. De nuevo, soy muy pasada con lo de la extrema derecha, pero si no hacemos eso, de nuevo, hay esa parte, digamos, de anticipación a esos momentos de crisis van a ser muy claves para que no crezca la extrema derecha en esos momentos, que es lo que están haciendo y se vio en el caso de Valencia. Y a nivel organizativo, pues un apunte que es, aquí hay una idea que es la ecología de la organización, que básicamente es que tal vez no tenemos que construir una gran superorganización para liderar todo eso, sino entendernos como una ecología organizativa, que la buena noticia que sería un seguido de nexos de individuos, de colectivos, de instituciones que están trabajando para el mismo horizonte, digamos, para el mismo horizonte de transformación ecosocial, pero desde diferentes estrategias y praxis, ¿no? Desde la ciencia, desde la acción, digamos, de calle más radical, desde la construcción de propuestas económicas, desde la política pública incluso, ¿no? Entonces, es importante entendernos o construirnos como un ecosistema y que pueda usar esas diferentes estrategias a una y para eso la buena noticia, ¿no?, es que tal vez ese ecosistema ya existe y no se debe crear, sino que el reto es aprender a cultivar las relaciones y reforzar sus conexiones para generar esa relación simbiótica entre todas esas organizaciones, ¿sí? y poder tener más impacto en esos momentos. Bueno, aquí yo ya no sé muy bien cómo voy de tiempo. ¿Bien? Vale. Nada, aquí os quería poner como ejemplo la Asamblea para la Transición Ecosocial, que es el espacio que yo que yo milito, que ahora os cuento un poco más, pero que es un espacio que está trabajando sobre todo en pensar propuestas, ¿no?, en construir ese deseo y en plantear propuestas en macro. Revoltas de la Terra es un movimiento que están haciendo en Cataluña, van a hacer de aquí 10 días y que va a hacer su primera acción de aquí 10 días y que imita los alzamientos de la tierra de Francia y que su propuesta es acción directa sobre infraestructuras ecocidas que destruyen el territorio y que nace mucho de movimientos de defensa del territorio. Y Pirineu Viu es una experiencia de una plataforma territorial de los Pirineos que ha conseguido hacer esa articulación de luchas ecologistas para la vivienda, turismo, etcétera, y que consiguen articular una narrativa bastante potente en torno al modelo de desarrollo que quieren para los Pirineos, ¿no? Y salió de la confrontación a los Juegos Olímpicos de invierno que se iban a hacer ahí. Y creo que son tres tipos estoy hablando muy ahora de movimientos, pero tres tipos de movimientos que son interesantes y pueden ser muy, muy complementarios si se usan bien y si se retroalimentan bien, y la buena noticia es que existen. Y luego quería comentarnos alguna cosa de la Asamblea para la Transición Ecosocial, que nosotros somos un espacio que nos conformamos hace 1 año y medio y nos definimos como un frente común de gente, colectivos, etcétera, para impulsar un cambio de rumbo, para hacer posible esa transición ecosocial. Y una de las tareas que ahora estamos empezando a hacer es un pacto ecosocial para Cataluña, que básicamente se basa en la hipótesis que os acabo de contar, de que necesitamos un proyecto concreto, en ese caso nosotros lo hemos territorializado en Cataluña, que plantee una salida en nuestro territorio y cómo puede ser un futuro posible y deseable en Cataluña desde la justicia social. ¿Sí? Entonces, y lo vamos a hacer en una gran conversación que la planteamos en 2 o 3 años vista con todos esos colectivos y en base a pequeños, y lo vamos a orientar a conflictos y a sectores que estructuran nuestra economía, que en nuestro caso es el agroalimentario, el turismo y la industria. Y a partir de aquí pues vamos a construir esos diálogos y ese proyecto. Y ahora sí que ya termino, si queréis después de las preguntas os puedo contar un poco más, pero quería
poner ese ejemplo que creo que como plan al menos puede ser inspirador. Y lo empezamos en septiembre esto. Y muchas gracias.